y vamos entonces a comenzar. Como decía Eufrasio, mi nombre es Marco Tulio Espinosa, tengo pues una amplísima experiencia, mi padre fue uno de los pioneros del reciclaje en Colombia, que eso me enorgullece y en toda ocasión lo menciono porque es así. La conferencia, que estaba planteada como manejo de residuos en tiempos del COVID-19, prefería ampliarle un poquito manejo y gestión, porque es que ahorita vamos a hacer unas cortas definiciones, qué es manejo, qué es gestión. Mucha gente lo entiende, otras veces lo confunden. Como decía Eufrasio, pues soy director de la maestría en gerencia y gestión integral de residuos sólidos de la universidad, que es una maestría latinoamericana, se construyó con apoyo de ONU Medio Ambiente América Latina y del Consorcio Unitario para la Gestión Sostenible de Residuos, que tengo la fortuna de coordinar desde la Facultad de Ciencias Ambientales y de la Sostenibilidad de la UDCA. ¿Cómo va a ser nuestra agenda hoy? Primero, una situación global, recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, de la Organización Panamericana, de ISWA, que es la International Solid Waste Association, o sea, la Asociación de Residuos Sólidos del mundo, tal vez la organización más importante que existe en el mundo, que trabaja, estudia, investiga y gestiona los residuos, de la cual pues somos parte colateral a partir del consorcio universitario, y AIS, que es la Asociación Interamericana para la Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Después veremos la situación nacional y recomendaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En estos días pasados hubo un evento virtual también, que creo que asistieron como 500 personas, en una plataforma un poco robusta a nivel nacional, porque este tema está causando pues escozor, porque nadie realmente estaba preparado en muchos aspectos y mucho más en estos aspectos sanitarios e higiénicos. Lo tercero sería cómo deben manejarse los residuos en casa y en el trabajo, y al final tendremos algo que se llama un arreglo de una canción que organizó un colega de la Universidad de Guadalajara, que se llama, así como nosotros hemos oído la canción que mi novia sí sabe, aquí es que mi novia sí sabe cómo se maneja la basurita. Veremos, y finalmente la participación de los asistentes. Bien. Empecemos entonces. Primero, ¿qué es un residuo? Seguramente todos sabemos qué es un residuo. El problema es que lo confundimos. Yo no sé si alcanzan a ver mi apuntador allá. Por favor, ingeniero Eufrasio, me comenta si ven el apuntador. Sí, sí, estamos viéndolo, sí, señor. Residuo es los materiales que pueden aprovecharse, susceptibles de aprovechamiento o no, pero que se manejan separadamente. En otras palabras, es lo que queda después de un proceso, ya sea productivo o de consumo, y hay postconsumo o postindustrial. El postindustrial es, pues, como su nombre indica, después de que haya una producción industrial, y el postconsumo es este que vemos acá, que es el de la calle. Pero basura es ese mismo residuo todo revuelto, eso es basura. En la naturaleza no hay basura. Yo no me voy a entrar a definiciones técnicas ni tecnológicas, ni lo que dice el COMPES, ni lo que dice el decreto nacional, la política nacional, sino simplemente que entendamos la diferencia. Residuo es separado con susceptibilidad de aprovechamiento, y basura es todo revuelto, que se va, como ustedes ven en el camión, aquí desafortunadamente. Es muy intencional porque ustedes ven el logotipo del reciclaje atrás, y resulta que lo cargan igual como si fuera para la basura, y se va al maltrecho relleno sanitario Doña Juana, que ya va por su tercer derrumbe. Bueno, ¿qué ha pasado y qué está pasando a nivel mundial? Ustedes ven, esto es tomado de una presentación permanente de una vigilancia que hacemos con ONU Medio Ambiente Latinoamérica, donde precisamente vemos que se aumenta la generación de residuos en América Latina y el Caribe, mientras 145.000 toneladas aún se disponen en forma inadecuada cada día. Imagínense lo que eso significa. 145.000 toneladas dispuestas en ríos, en quebradas, en basureros a cielo abierto, quemadas, y decimos que no, que en Colombia tenemos el 90% solucionado. Pues resulta que un gran porcentaje que se está llevando a los rellenos sanitarios licenciados, pues ya están colmatados, y ustedes pues ya son testigos y saben lo que está pasando en el relleno sanitario Doña Juana. ¿Qué pasa si ese relleno, que Dios nos libre, pero en cualquier momento, si sigue lloviendo y demás, pues ya no va a pasar un pequeño derrumbe como el que pasó hace, ya va a ser dos semanas, sino un gran derrumbe como el récord mundial que tenemos de un derrumbe de un relleno sanitario? Podríamos
mejorar nuestro propio récord. Este aumento progresivo de la generación de residuos, desde 541.000 toneladas que se tienen cuantificadas en el 2014 y se prevé que para el 2050 aumente a 670.000 toneladas día. Terrible, terrible eso que vemos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues realmente no somos conscientes, ¿sí? No somos conscientes de esa situación. Entonces, vamos a tener dificultades serias. ¿Qué está pasando en tiempos del COVID-19? Entonces la pregunta es, ¿se reduce o se aumenta la cantidad de residuos? Lo dejo para que ustedes lo reflexionen, lo piensen y ahora vamos definiendo. Efectivamente, hay una variación en la cantidad y con la vigilancia que tenemos nosotros de estas entidades, sabemos qué está pasando en Europa, qué está pasando en toda América y básicamente en los países latinoamericanos. Esto que están viendo acá, que es un documento oficial y formal del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la gestión de los residuos en América Latina y el Caribe, recopila los datos sobre la situación de la gestión en los países. Ustedes ven acá Colombia con una generación per cápita, es decir, por cada persona diaria, entre 0.54 a 0.69 kilogramos. Uno dice, bueno, esto realmente no es muy significativo, es casi un poquito más de la mitad de un kilo, de medio kilo. Y bueno, pero multipliquémoslo por 8 millones de personas y verán la situación tan terrible. Para ello, esta definición que está haciendo ONU Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente propone una jerarquía en la gestión. Recuerden, entonces, lo que es el manejo es la manipulación, es cómo se manipula, cómo se hace la logística, cómo se hace el transporte, la recolección y la disposición final o el tratamiento. En el caso de la gestión es desde cómo se debe pensar toda la integralidad de los residuos y desde un paradigma que tenemos nosotros en el grupo de investigación que se llama residuos recursos. Realmente el residuo es un recurso mal aprovechado, es una materia prima que una entidad, una empresa o un consumidor no supo manejarlo y termina siendo un residuo mal llamado basura. ¿Cómo se hace esa jerarquía? Desde la prevención o reducción desde la fuente, es decir, desde las casas. Y al final yo les voy a plantear un reto, no un reto, un par de retos, dos retos vamos a plantearnos cada uno de nosotros a ver quién quiere asumir los retos precisamente desde ese tema de la prevención y la reducción. Entonces, alguien dice que ¿cuál es el mejor residuo? Pues el que no se genera. Cuando no se genera el residuo, pues obviamente hay una posibilidad de reducción grande de esta problemática. Preparación para la reutilización de residuos generados. Entonces, muchas veces se confunde el reciclaje y la reutilización. La reutilización es que yo coja un envase, como puede ser este, ¿cierto? Cuando termine de usarlo, después envase allí alguna otra cosa. Entonces, ahí lo estoy reutilizando. Ya si ese envase lo llevo a un proceso productivo y se incorpore como una materia prima secundaria, eso ya es reciclaje. El reciclaje o valorización total o parcial de los residuos. Entonces ahí hay que diferenciar el aprovechamiento a la valorización. Hoy se habla de aprovechamiento, lo que tiene que ver con materiales, aprovechar materiales, y valorización a nivel global se habla de valorización cuando pretendemos utilizar el contenido energético que existe en esos residuos con valorización energética. Eliminación o disposición final de la menor cantidad de residuos, eso es lo que se busca. Ojalá no llegaran residuos a los rellenos sanitarios. Hace algunos años, y les voy a mostrar algo, la universidad en convenio con uno de los miembros de ISUA, que es la Universidad de Borås en Suecia, la ciudad de Borås es una ciudad de más o menos 150, 180.000 personas, que es realmente la única que está certificada como basura cero en toda Europa. ¿Y por qué es basura cero? Porque allá, si no se utilizan, se aprovechan los residuos como materia prima secundaria, se utilizan para generación energética, tanto para calefacción como para combustibles. Los vehículos de transporte público utilizan el biogás que se produce a través de esa generación energética.
y para utilizar un orden distinto de las prioridades, lograr una mejor gestión, una determinada manejo de residuos, nace el proceso de mejora continua y hoy en día se habla de la economía circular. Para mí la economía circular existe desde que yo tengo uso de razón, porque desde entonces las grandes fábricas utilizaban todos esos materiales, esas materias primas como materias primas secundarias. Sin embargo, hoy hay toda una estructura académica, una corriente tecnológica, pero además una corriente política para hablar de la economía circular, que me parece importante. Colombia está metida de lleno en esto a través de la estructura de la Estrategia Nacional de Economía Circular, que se conoce como ENEC. ¿Sí? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿para dónde vamos? ¿Qué pasa con eso? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Seguir haciendo monumentos a lo inútil? ¿Como cuáles? Las grandes montañas de basura que son los rellenos sanitarios, que es una tecnología pues prácticamente mandada a recoger, obsoleta. O el consorcio, aquí vamos a ver unas fotos, el consorcio universitario visitando varias pirámides de basura en México, ¿cierto? Decíamos que visitamos las pirámides del Sol y de la Luna, pero también las pirámides de la basura, como ustedes ven acá. Son pirámides de precisamente monumentos a la desidia humana. Hay otros monumentos a lo inútil que son estas plantas de recuperación energética que nunca las han podido poner a funcionar por tecnología, no opera para estos países latinoamericanos, como si fueran en Europa. Bueno, ¿qué dicen aquí? Ustedes ven recomendaciones de saneamiento ambiental en prevención del COVID-19 a nivel, ya estamos aterrizados a Latinoamérica. Aquí trabaja, como les digo, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud. En higiene y bioseguridad, pues realmente no cambia mucho a lo que hemos estado oyendo siempre. Lo importante es que lo apropiemos y lo realicemos, ¿cierto? No, lo hagamos. Lavado de manos, distanciamiento, vestimenta, indumentaria, ingresos de insumos, o sea, tener todos estos cuidados. Yo tengo la posibilidad de asistir a las reuniones que hace la Dirección Ambiental de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y existen unas discusiones muy grandes frente a estos sitios que en algunas partes empezaron a poner para desinfección de los trabajadores, los túneles de desinfección y demás. Hay una gran discusión porque no se tiene claridad si esos materiales que se utilizan, esos desinfectantes, lo que se ha podido encontrar es que también afectan a la salud de los trabajadores. Entonces, a veces es más problemático el remedio que la enfermedad. Entonces, fíjense acá, uso de cubrebocas o mascarillas, lavado de ropas, todo lo que hemos sabido que se ha promocionado. Pero en temas ya particulares, en el manejo de los residuos, siendo el personal que trabaja en limpieza pública los más vulnerables al estar diariamente en contacto directo con los residuos y que no se detendrá su trabajo por la importancia que esto tiene. Ustedes se han dado cuenta que ese es un trabajo que no para. Por fortuna tenemos, y hay que agradecerles, si nosotros hablamos de los héroes de la pandemia, que son todos el personal, los expertos en salud, enfermeras, médicos, microbiólogos, bacteriólogos, todos los que tienen que ir laboratoristas, pero se nos olvidan estos personajes que normalmente son invisibles para nosotros, tanto los que manejan los residuos, los que recogen la basura, como los recicladores de oficio. Colombia se adelantó a esto. Nosotros somos un país a nivel Latinoamérica. Aunque no lo creamos, Colombia es líder prácticamente en todo lo que tiene que ver con manejo y gestión integral de residuos sólidos. Yo tengo la oportunidad y, como se dice, el orgullo de irle a presentar en toda Latinoamérica esta situación. Somos el país que más promedio de porcentaje de recuperación de materiales reciclables tiene en Latinoamérica, somos el país que tiene la mejor regulación, somos el único país que tiene consolidado todo un proyecto nacional que se llaman los PEGIS, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Manejamos bien separadamente por corrientes los residuos hospitalarios y similares, y ahorita vamos a ver un fenómeno que está ocurriendo con esto. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces ya no en la calle, ¿qué pasa en los hogares? Y la idea y las discusiones que se han dado en estos días es, bueno, ¿qué pasa a nivel empresa? ¿Qué pasa a nivel comercio? ¿Qué pasa a nivel
Hogares, empecemos con los hogares. Separar los residuos con pañuelos desechables, como pañuelos desechables, servilletas u otro material que haya estado expuesto a fluidos nasales. Debería convertirse en un material peligroso, hospitalario y similar porque ha estado en contacto con fluidos. Sin embargo, pues no hay manera de hacerlo, ¿cierto? Separarlo. Yo a lo sumo tengo 2 o 3 recipientes separados dentro de mi casa, algunos son muy juiciosos y tienen algunos más, pero dentro de mi casa lo que manda la norma internacional y digamos que operativamente es tener 2 o 3 recipientes, uno que es para los materiales putrescibles, otro que es para los materiales inertes reciclables, mal llamados no, los orgánicos están hacen parte del grupo. Esos son inertes y van dentro de la corriente de los reciclables, lo que son los plásticos, los vidrios, las latas y demás. Y si a bien tengo, que es el reto que yo les voy a lanzar, poder de alguna manera manejar internamente mis residuos orgánicos que no han sido cocinados y poder hacer compost casero, que eso lo decía el ingeniero Eufrasio, vamos a hacer un curso de compostaje orgánico casero, donde ya realmente tenemos alguna experiencia consumada. Yo tengo mucha experiencia en manejo de residuos orgánicos, de compostaje y demás, pero a nivel industrial y semi-industrial, y se me ocurrió empezar a probarlo en casa y ha funcionado. Entonces, ¿qué pasa con estos residuos dentro del hogar? Y así lo dice la norma que sacó el Ministerio de Salud. Debe ir en doble bolsa negra, pero entonces el problema es que no lo separamos y no lo segregamos bien. Que a veces no son juiciosos y abren todas las bolsas, pues va a tener problemas seguramente de una contaminación cruzada allí. ¿Qué pasa? Debe ir en doble bolsa y sellar, doble bolsa negra y sellada todos estos materiales, incluido lo que nosotros llamamos ahora, pues todos los tapabocas y los materiales de guantes, todo lo que estamos usando adicionalmente. Se van a dar cuenta más adelante, porque yo tengo conocidos y asesoramos bastantes entidades como Ecocapital, que es la empresa que tiene el área de servicio exclusivo de hospitalarios y similares en Bogotá, se ha percatado y ya me lo formalizaron con unos mensajes que realmente la cantidad de residuos hospitalarios disminuyó el 50%. Pues sí, claro, es que los hospitales realmente en este momento no están trabajando, las odontologías no están trabajando, las peluquerías, las veterinarias, todo donde se genera residuos hospitalarios similares están desaparecidos en este momento del mercado. Entonces todo eso generó que se baje al 50% ese tema de los residuos hospitalarios. Pero ¿qué pasa en nuestros hogares? Nosotros generamos en nuestros hogares ese tipo de residuos. Ya voy a mostrarles qué podemos hacer. Entonces, en este momento todavía estamos en el contexto internacional. Vemos, para las labores de barrido público se recomienda no barrer en seco. Ustedes pueden observar y eso pues es muy difícil. Lo que sí están haciendo en los municipios, he visto mucha en televisión y por chats que me mandan en municipios donde son juiciosos y hacen riego sobre las calles y demás para el barrido público antes de que se haga el barrido, ¿sí? Dado que el virus puede estar en la superficie y suspenderse en el aire y poner en riesgo el personal de barrido. Recolección, transporte, los vehículos deben ser limpiados por dentro de las cabinas. Ahí pues le queda a uno muy difícil saber si se hace o no se hace ese lavado y limpiado y la desinfección del personal, pero yo creo que las empresas que tienen las áreas de servicio exclusivo, por lo menos en Bogotá y en las grandes ciudades, son responsables. Conozco casos de pequeñas y medianas municipalidades como Cajicá, con la cual tenemos cercanía y trabajo conjunto y lo están haciendo muy juiciosamente. Bueno, el área de disposición final de rellenos sanitarios, el personal de báscula y vigilancia que recibe los vehículos debe guardar una distancia de 1.5 metros y usar guantes para recibir los documentos de los choferes que ingresan. Eso pues habría que verificarlo. Yo creo que en el caso de Bogotá, en el relleno sanitario de Doña Juana, del cual es esta fotografía, ustedes ven las grietas terribles que hay ahí. Ya saben que hace 2 semanas hubo el tercer derrumbe y en 1997 tuvimos el derrumbe que ha tenido el récord mundial de un derrumbe en el planeta. Desafortunado récord para nosotros. Yo toco madera y espero que no ocurra, pero la situación en Bogotá es increíble.
Imagínense que la operadora del relleno sanitario, que es CGR, le entabló una demanda a la directora de la UAS porque dice que no se puede entrometer el distrito en lo que hacen allá adentro. Es un contrato, sí, es una concesión, pero imagínense lo que puede pasar si hay un gran derrumbe. En el 97, el 30% de la ciudad estuvo en emergencia sanitaria por el derrumbe en el año 97. Imagínense lo que puede pasar ahora. Bueno, difícilmente podemos saber si eso se está dando o no. Lo que sí podemos, y en eso cada uno de nosotros podemos ser vigilantes, es mirar qué pasa con el recorrido de los materiales, así como nos invitaron a hacer en el Global Big Day para mirar pájaros por las ventanas, podemos observar qué pasa, y en eso yo he estado bastante juicioso mirando qué pasa, lo que alcanzo, ¿sí? Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, ustedes ven acá, Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, es un tema que ha liderado Colombia, por eso les digo que Colombia es líder, inclusive ahora global, en estos temas de reciclaje y recuperación de materiales. ¿Por qué? Porque tenemos una fortaleza muy grande que es la Organización de Recicladores, donde la Asociación Nacional de Recicladores tiene una gran fortaleza, ha logrado unas conquistas que se han emulado a nivel mundial, donde por una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, los residuos reciclables son de los recicladores. Por eso ellos dicen que reciclaje sin recicladores es basura. Ese es el eslogan que tienen ellos. Yo no lo comparto mucho, pero ese es el eslogan que tienen ellos. Hoy en día, la red latinoamericana, Red LACRE se llama, de recuperadores y recicladores, es liderada pues por colombianos, ¿cierto? Pero además es un referente global y ellos se volvieron consultores de innovación social en todo el mundo. Bueno, algunas recomendaciones de saneamiento ambiental antes y después del COVID. Esto lo dice el vicepresidente de AIDIS, como ustedes ven, higiene y seguridad, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residuales. Aquí nos vamos a centrar un poco en higiene y bioseguridad y manejo de residuos sólidos, lo otro no. Sí, entonces, cadena de transmisión de la enfermedad. Entonces, el agente, el SARS-CoV-2, el reservorio, ¿quién es? El hombre, vía o puerta, salida, boca, nariz. Ya sabemos que es por vías respiratorias, vehículo de transición, las microgotas, el aire, finalmente la vía o puerto de entrada, fosas nasales, boca y ojos. Por eso es que se insiste tanto en el tapabocas y ahora en la careta, en la máscara, ¿no es cierto? Seguramente cuando volvamos a una normalidad diferente, porque para mí no va a ser normal volver a salir a este nuevo mundo, para mí va a ser un nuevo mundo, vamos a tener mucho tiempo que usar la máscara y tapabocas, ¿sí? El hospedero susceptible, persona de la tercera edad y o con sistema inmunológico deprimido. No necesariamente es el único, ¿cierto? Pero el órgano va a los pulmones y ataca, y ustedes saben pues las consecuencias que nos han mostrado. ¿Qué medidas generales de higiene? Repetimos las que se habían mencionado ahora. Lavado de manos, distanciamiento social, vestimenta e indumentaria. Por eso la recomendación es que tengamos a la entrada de nuestro hogar, si tenemos que salir a un sitio donde nos cambiemos, dejemos los zapatos, usemos una cachucha o algo, lo limpiamos, lo lavamos, lo dejamos ahí directo, ¿sí? Vestimenta, ingreso, insumos de alimentos, uso de cubrebocas, lavado de ropa, desinfección de superficies, eso también es muy importante. Ahí ya establecido cuánto se demora el vector en cada una de las superficies, preparación de soluciones para desinfección, controles de mercados y camiones. Entonces igual vuelve la gente, el reservorio, vía de entrada, transmisión, mecanismo, hospedero y el blanco. El presidente de ARES, que es la Asociación de Residuos de Sudamérica, propone a partir de la gestión de residuos en países de América Latina, lecciones aprendidas y medidas adaptadas que hemos compartido entre todos. Cada país ha propuesto, ya mostrado lo que tienen avances para compartir, como les digo, las buenas prácticas, pero también las lecciones aprendidas. Gestión de los residuos. ¿Qué servicios continúan? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles han sido interrumpidos? Entonces la recomendación es verificar que sigan esas frecuencias de recolección de residuos, por lo menos en lo que es mi barrio, en la zona de influencia, donde yo puedo
vigilar, me he dado cuenta que no ha variado para nada, ¿cierto? Sigue siendo, operando lo mismo. Sin embargo, los reportes de llegada de residuos al relleno sanitario, hay algunos que dicen, estábamos en 6.500 toneladas, algunos reportes dicen que se ha bajado a 5.000 toneladas, ¿sí? Entonces, efectivamente, a nivel global y a nivel Latinoamérica se ha visto que ha descendido. Ahorita vamos a ver los datos en Argentina. El servicio de recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final se está presentando con normalidad. Solo se ha optimizado algunas rutas de recolección. Se cuenta con una dotación reducida en aproximadamente un 15% por tratarse de una población envejecida por sucesivos contratos. Eso habla específicamente en algunos países como México o Argentina, que los operadores de ese servicio del aseo pues es por concesión, por contrato con el Estado. Entonces la gente ya se ha envejecido y está entrando ya como al final de su capacidad productiva. Y eso también es un fenómeno, y no sé si hay algún reciclador, yo invité a mis conocidos de los recicladores, y todo es un fenómeno que para mí es complejo en Colombia, porque todas esas conquistas que han tenido los recicladores de oficio organizados, pues en algún momento se puede perder si no hay renovación de esa capacidad productiva de los que ya están culminando. Hay varios recicladores de oficio que por norma no pueden salir, más allá de 60 años no pueden trabajar. Volúmenes en porcentajes de aumento y disminución, como les digo aquí, en lo que es todo Buenos Aires se bajó un 32%, lo mismo en la provincia. Estos son vigilancias que se han hecho en la ciudad de Córdoba, bajó un 9%, medidas relacionadas con esta gestión con riesgo infeccioso. Entonces se ha observado una reducción en la cantidad generada de residuos hospitalarios de establecimientos de salud y patogénicos. Lo que les decía, en Bogotá al menos, que es lo que yo he podido vigilar, se redujo el 50% este tipo de residuos. Sin embargo, en nuestras casas deben estarse generando todo lo que son tapabocas desechables, guantes y demás. Y bueno, como les digo, debe ir en doble bolsa y mucha gente no lo sabe, o si lo sabe, pues no lo pone en práctica. Medidas relacionadas con la actividad de recicladores urbanos. Entonces, en toda Latinoamérica tenemos esta ventaja, entre comillas, porque es un fenómeno para los europeos. Ellos dicen que los recicladores es una suerte de dumping social. Para nosotros es una oportunidad de sobrevivencia de mucha población, ¿cierto? Entonces, hay situaciones complejas, ¿cierto? Hay plantas, hay bodegas paralizadas, cerradas, eso lo vivimos también en Bogotá, y hay escasez de materiales, lo que se conoce como materias primas secundarias, papel, cartón, y pues algunos fabricantes, algunas de las grandes fábricas están pasando dificultades porque esa materia prima secundaria necesaria para producir sus papeles higiénicos, por ejemplo, servilletas, cajas y demás, se bajó. Entonces están teniendo déficit de materia prima. Entonces decía mucha tristeza que pase lo que vimos en ese camión de recolección aquí por mi barrio, donde el edificio saca separado los materiales reciclables y estos señores van y lo botan todo y lo revuelven nuevamente. Las principales empresas de reciclado están trabajando al 20% por falta de material. Lo que les digo, esto es la vigilancia en Argentina. En Colombia estamos en algo similar. Yo tengo relaciones con la Asociación Nacional de Industrial de Reciclaje y otras organizaciones, y todos están en dificultades para conseguir materiales, siendo que los necesitamos. Entonces sería un despropósito que nosotros, y más los que estamos acá, la gente que me gusta que hable de residuos, los basurólogos que algunos llamamos, yo prefiero ser más bien algo un poco más académico, ¿cierto? Entonces nos comprometamos a hacer esa separación y entregarlo a quien se le debe entregar. Bueno, hay un fenómeno que baja el precio del petróleo, que implica directamente en la actividad, la planta de tratamiento de áridos. ¿Cuáles son los áridos? Todo lo que son residuos de construcción y demolición está caída allá. ¿Cuáles son los mayores desafíos? Automatizar más los sistemas de gestión de residuos. Ok, en Bogotá particularmente se trató de automatizar, pero sin educación, de sensibilización. Ustedes ven los contenedores por toda la ciudad, y esos contenedores blancos que se supone que es para materiales reciclables y el negro para la mal llamada basura, pues pocos se usan, realmente pocos se usan, y da tristeza porque eso costó miles de millones de pesos sin saberse para qué, sin educar a la comunidad ni nada. Replantear o repensar la recolección informal. Bueno, eso lo ha tratado de hacer la Asociación de Recicladores de Bogotá, todas estas organizaciones. De hecho, les voy a mostrar ahorita unas fotos aquí lo que está pasando, por lo menos en el barrio donde yo vivo, en Suba.
Análisis real de la ventaja de termovalorización, Waste to Energy, SW2, es lo que se conoce como Waste to Energy, y realmente esa puede ser una alternativa viable y que tenemos que explorar seriamente. ¿Por qué? Porque el relleno sanitario de Doña Juana ya no aguanta más. Los rellenos sanitarios en Colombia tienen a lo máximo 5 años de vida útil. Vamos a tener un colapso general. Hemos hecho ya 2 foros de gestión de residuos con Eufrasio y la Sociedad Geográfica de Colombia, donde hemos analizado esa problemática a nivel nacional. Entonces tenemos, digamos, la geografía de los residuos en Colombia está bien compleja. ¿Qué plan general de acción propone este grupo de expertos? Cuarentenas, aduanas sanitarias, pasaporte sanitario, cordones sanitarios. Ustedes ven que hay algunos municipios que se tomaron en serio estas cosas. Y yo creo que si no hubiera sido por algunos alcaldes, algunos gobernadores, donde ellos mismos impusieron, ¿cierto? Recuerdo claramente el gobernador de Boyacá que cerró sus fronteras, todo el mundo le cayó encima, después algunos alcaldes y pues también la presión que ha ejercido la alcaldesa de Bogotá, que me parece en cierta medida apropiada, en otra no tanto, pero si no hubiera sido por eso tendríamos seguramente un descalabro acá. Ese pasaporte sanitario que proponen y están haciendo en algunas ciudades, como vemos acá en Chile, en Argentina, en Perú, de alguna manera tratan de generar una barrera sanitaria. Y las medidas vigentes, las mismas que hemos visto, uso obligatorio de mascarillas en ciertos lugares de acceso público, paso a paso, cómo se puede confeccionar mascarillas, enseñan, esto lo hemos visto, y hay cualquier cantidad de acercamientos a esto, inclusive mascarillas realizadas con el PET de las botellas de gaseosa, gente muy creativa, me parece muy bien. Eso es lo que se llama, eso no es reciclaje, eso es reuso, es coger un material y usarlo en algo para lo que fue hecho o algo diferente. Los pronunciamientos de autoridades, no me voy a referir acá a lo que pasa en los diferentes países, pero sí la urgencia en implementar modificaciones del sistema económico. ¿Qué pasa con la actividad industrial? ¿Qué pasa con la comunidad, nosotros como comunidad? Y finalmente, cómo el ecosistema, la naturaleza. Natura nos dio un golpe certero y nos enseñó cómo es que se hacen las cosas y nos paralizó. Y si ustedes han visto la resiliencia que han tenido los ecosistemas naturales, la fauna, cómo ha retornado y lo hace sentir a uno de pronto hasta mal, ¿no? Un referente no el mejor que podemos tener en la situación actual del COVID en Ecuador. Ustedes han visto lo terrible que ha sido la situación allá, sobre todo en la provincia de Guayas, donde tristemente, y lo tengo que decir así, las muertes se convirtieron en otra suerte de residuos. Ustedes veían escenas escabrosas, cadáveres quemándose en mitad de la calle, arrumes de cadáveres. Miren lo que pasa en Nueva York, por Dios. Si nosotros no somos conscientes de eso, yo no sé qué podríamos decir frente a la condición humana. Aquí les comentaba, esto fue un foro que hicimos en el 2012, 2014 con Suecia, con la Universidad de Borås, donde en su momento se hablaba de basura cero, ¿cierto? Pero aquí lo interesante es ver esto. En Colombia hoy se producen 32.000 toneladas día de, entre comillas, basura, es decir, 12 millones de toneladas al año. ¿Y cómo se compone? ¿Cuál es la situación actual? Hay un aprovechamiento importante, pero bastante informal. Dentro de los compromisos que tiene Colombia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la OCDE, la Organización de Cooperación para los Países en Desarrollo, que con bombos y platillos en estos días nos dijeron que ya finalmente somos miembros, eso lo que nos trae son dificultades y retos importantes. Aumentar el porcentaje de reciclaje, por ejemplo, aquí mostramos 16.54 datos oficiales. Hay que llevar a Colombia al 30% según estos compromisos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta. El promedio para 22 ciudades muestra que el 59% son residuos orgánicos y allí es donde entra el reto más grande y es ¿de dónde salen esos residuos orgánicos? De nuestros hogares. ¿Qué vamos a hacer para darle un manejo adecuado a eso? Se supone que tenemos un índice promedio de cobertura de recolección en la región del 90%. Y digo se supone porque esos eran los datos oficiales, pero resulta que ahora con el tema del derrumbe del relleno sanitario se han desnudado unas realidades impresionantes. Decíamos que teníamos ese 90% recuperado y resulta que hay más de 100 botaderos a cielo abierto, hay más de 100
temas donde hacen quemas de residuos a cielo abierto. Entonces se ha desnudado una realidad y pues la que tenemos clara que nuestros rellenos sanitarios están ya colapsados, con un porcentaje orgánico, como les digo, por encima del 60% y una tasa de reciclaje del 17%. Este par de fotografías que ven ustedes acá es exactamente qué está pasando en algunas entidades donde hacen recuperación de orgánicos. Ustedes ven acá, esto es una fábrica impresionantemente grande de compost orgánico y enriquecido. Desafortunadamente funcionaba muy bien hasta hace un año y pico, pero la autoridad ambiental, en vez de ir a buscar la mejora del proceso, lo que hizo fue cerrarla, que por contaminación. Entonces a mí me parece un despropósito. Hace algún tiempo, también en el 2014, hicimos el primer seminario internacional de residuos hospitalarios, de gestión de residuos hospitalarios similares y sustancias químicas, y allí encontramos situaciones también muy complejas que se daban en el manejo de esos hospitalarios y similares. Ciudades grandes realmente no tendrían mucho problema, pero ¿qué ocurría con la gran cantidad de municipios de Colombia? Recuerden, y en eso el ingeniero Eufrasio me corrige que estamos hablando, yo tengo un referente de 1.102 municipios en Colombia, no recuerdo exactamente el medio del dato oficial porque lo estoy mirando ahora, pero aumentaron. Y esos 1.102, más de 1.000 municipios son de pequeña escala y no hacen gestión adecuada de los residuos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y residuos desechados como estos. Les pongo estas fotografías para que las tengan en mente y de aquí van a salir los retos que les digo. Esta botellita, que no es que yo sea enemigo de ella, sino que es un residuo que es de difícil recuperación, entonces deberíamos buscarle una alternativa. Hay una gran fábrica que se jacta de ser responsable ambiental y socialmente, pero este producto no se maneja adecuadamente. Y esta fotografía, todas estas son fotografías mías o de mis estudiantes del semillero, son residuos que traemos, importamos. Ustedes me pueden creer que esto es papel y cartón que necesitan las fábricas y lo traen en avión. Qué despropósito, ¿no? Y nosotros botándolo a los rellenos sanitarios. Aquí hay ejemplos de lo que debemos y podemos y debemos hacer. Esto es en el municipio de Cajicá, que tienen ruta selectiva. Lo que ustedes ven acá es cargando la ruta selectiva de los martes, me parece que es o miércoles, no recuerdo bien. Solo recogen orgánicos. Entonces el que llega a vivir a Cajicá a veces se choca con una realidad y es que no le recogen los residuos y no los separan. Y la gente cree que es tomando el pelo, no le recogen el residuo. Usted verá qué hace si no lo separa adecuadamente, por lo menos los putrescibles de los no putrescibles, y resulta en procesos muy interesantes de separación. Tienen 30% de recuperación de orgánicos, más un 15-20% de materiales inertes reciclables. Y tenemos infraestructura para poderlo hacer en Bogotá y poco lo hacemos. Ustedes ven acá un reciclador de oficio circulando por la ciclorruta, que es permanente. Por ahí podría haber todo un canal de circulación. Ok, aterricemos entonces a qué está pasando en Colombia acerca de cómo se manejan los residuos en esta situación de emergencia. Pues el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República sacó el decreto 593 del 24 de abril, donde permite actividades de reciclaje y aprovechamiento de residuos. Pero esas actividades tienen una connotación y es que por ser un grupo etario de riesgo, los recicladores por encima de 60 años no pueden no pueden salir a la calle. Entonces, realmente es un grupo importante. Yo diría que el 50% de los recicladores están por encima de 50, 60 años, entonces hay un grupo importante que, entre comillas, no podría trabajar, pero que por necesidades tienen que salir. Aquí hay algunas recomendaciones de saneamiento ambiental en prevención del COVID que estamos desarrollando desde la maestría en gerencia de gestión integral de residuos. Bueno, en el hogar tenemos exactamente situaciones donde hay residuos hospitalarios y similares. Esto, por ejemplo, son de unas inyecciones que le aplican a mi suegra. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago con eso? ¿Lo boto entre la... Pues nosotros hicimos alguna situación y es que yo alguna vez estuve en hospitalización domiciliaria, yo por una enfermedad que tuve, entonces aprendí
que en la hospitalización domiciliaria le ponen a uno la bolsa roja de residuos hospitalarios y similares. Entonces dije, bueno, yo no tengo bolsa roja de hospitalarios, pero sí tengo algunos empaques. Entonces tengo esta bolsa y ahí estamos incorporando los residuos hospitalarios y similares. Y ustedes ven, está la bolsa externa, una bolsa plástica, y vamos incorporando allí ese tipo de residuos como los guantes, las inyecciones, lo que desafortunadamente, y lo vamos a ver ahorita, el distrito califica, lo está mandando a ordinarios. No debería ser así, porque ustedes ven acá la otra foto y por eso lo pongo. No podemos seguirle mandando ese tipo de regalos al relleno sanitario, doña Juana, por favor. Es una irresponsabilidad y no nos dicen nada frente a ello. ¿Para qué? Para que haya derrumbes y la gente que vive cerca al relleno pues pague todos los platos rotos. No podemos seguirle dando ese tipo de regalos al relleno. Hay una estudiante de la maestría, Andrea, que hace una propuesta bien interesante. En estos días nos entrevistaron en la emisora de la Universidad de la Distrital y ella planteaba algo que tenemos que poner a dieta el relleno sanitario y a mí me pareció interesantísimo y le dije, voy a utilizar su fórmula. ¿Cómo ponemos a dieta el relleno sanitario? ¿Cómo nos ponemos a dieta nosotros? Pues dejando de comer, ¿cierto? Ya tenemos que dejarle de mandar tantos residuos. Bueno, aquí ven ustedes de la gerencia Capital, aquí en la fotografía, el gerente Ricardo es conocido mío de hace tiempo atrás, me mandó estos datos, yo le consulté, bueno, ¿qué está pasando? Ricardo, el volumen y cantidad de residuos hospitalarios supongo aumentó desde que tenemos la pandemia o no, le pregunto, él me dice no. Tiene estadística, dice, al contrario, ha disminuido el volumen sustancialmente, los hospitales están al 50% de ocupación. Entonces, le digo yo, claro, pero ¿hay algún programa de contingencia para los residuos de protección, EPPs, tapabocas, guantes, etcétera? Me dice, hay un protocolo de MinSalud y va por ordinarios. Entonces, a mí me parece inadecuado, puedo estar equivocado, pero a mí me parece inadecuado cómo lo vamos a mandar por ordinarios. Al relleno sanitario me parece igual un despropósito. Bueno, todo esto nos lleva a cambiar de paradigmas. Por favor, ingeniero, me dice cómo vamos de tiempo. Creo que estoy ya como al límite. Pero no mucho. Si quiere terminar, pues... Muchos de ustedes deben conocer, he oído hablar, algunos de pronto no tanto, y donde se habla de principios de preservar, optimizar y hacer más eficiente, minimizar fugas y externalidades negativas. En particular, lo que necesitamos es que se reduzca al mínimo. Entonces, desde el diseño del producto, producción, la reelaboración, distribución, utilización, consumo, aquí hay una corresponsabilidad de cada uno de nosotros, ser responsables en nuestro consumo. ¿Cómo hacemos para que eso reduzca? Somos corresponsables, pero tenemos que asumir esa corresponsabilidad. Bastante ya casi último, lo vemos, el reciclaje, como materia prima secundaria. Entonces, la economía circular nos conmina a cambiar de paradigmas, a cambiar de acciones, de actitudes y como consumos responsables, consumidores responsables. Para que no ocurra esto, mire, contaminación permanente por plásticos, son fotografías tomadas con de algunos de mis estudiantes en el humedal de Guaymaral, donde visitamos permanentemente. ¿Qué vemos aquí? Llantas. Muebles completos, la gente se atreve a botarle a la quebrada torca. Miren esto, cuando hay creciente se lleva lo que sea, claro, es una práctica social muy común. Bóteselo al río que él se lo lleva, hasta los muertos se los botan, ¿no es cierto? No sé si han visto que creo que fue en Chile, no, en Perú encontraron que estaban botando cadáveres al mar, por Dios, qué cosa, hasta dónde estamos llegando como humanidad, ¿sí? Entonces hay un reconocimiento a la universidad que tiene que ver con los programas de sustitución de vehículos de carretera. Esto lo hizo la universidad tiempo atrás
que fue un reconocimiento importante, no sé si ustedes lo recuerdan o conocieron, pero ¿qué pasaba? Los mal llamados zorreros, carreteros que utilizaban pues sus caballos, sus carretas, la universidad recibió más de 3.000 y pico de caballos, los rehabilitó los que se podían, los dio a gente que quiso adoptarlos, de hecho mi hermano adoptó un par de ellos, desarticuló los carromatos, las zorras. Pero aquí ven otra fotografía donde hay una antigua zorra y un carro de reemplazo. Esto es de las organizaciones de recicladores de Suba, Dame tu mano, que la universidad ayudó a organizar hace tiempo atrás. Y vemos cómo se pudo hacer ese reemplazo, cómo sustituir. Ellos decían algunos que no, que eso no aguantaba gasolina. Hoy están felices porque no solamente triplicaron su capacidad operativa de trabajo, sino también que cuando los días que no trabajan en eso, pueden trabajar en otras cosas. El asunto es cómo vinculamos todo esto a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Recuerden que está en vigencia hasta el 2030, estamos prácticamente a la mitad de 5 años, 2015-2030, sobre temas de saneamiento, producción y consumo responsable y acción por el clima, que tienen que ver directamente con este tema de los residuos. Algunos casos que mostramos en municipios, estudiantes que han hecho trabajos de servicio social y cómo convertir lo que era la mal llamada basura, llegada revuelta a una mal llamada compostera que había del municipio, a lo que es hoy. Cómo se convierte fácilmente en 3 meses el botadero que era, con una intención de recuperar, y obviamente habían lombrices también, pero también habían ratas y moscas mal manejado, a lo que es hoy, y cómo se logra reducir en un 25%. Ustedes ven acá en el camión cómo era antes de 3 meses después, cómo se redujo en 25% el material haciendo segregación, recuperando los reciclables, manejando muy bien desde la fuente. Entonces son los retos que tenemos desde el hogar y desde las industrias y los comercios. Tenemos que salir con eso ya, ese chip en la cabeza. Aquí vemos las curvas, cómo se redujo, casi un 15%. Y por último vemos cómo estas personas que no reconocemos, que se nos hacen invisibles, o más bien si las vemos nos quitamos de ahí, los trabajadores de los carros, de la basura, los el barrido de calles, merecen por fin el reconocimiento, y creo que todos debemos darle ese reconocimiento. Sí, este es otro caso que tuvimos de ejemplo, un piloto que montamos en el municipio de Nemocón, precisamente por la sentencia, a propósito de la sentencia del Río Bogotá, que está cumpliendo años hoy, con la magistrada esta que le ha hecho fuerza para que se recupere, se rehabilite, se restituya la calidad del río, y propusimos un par de personajes, Don Residuo y Don Recurso. Don Residuo es un personaje que es un gamín de la calle, que era el que recogía, o aquel desechable que llamábamos antiguamente, y cómo lo podemos volver Don Recurso, que es una persona reconocida por la comunidad, por la gente. Este personaje, este es Don Recurso. Aquí esto es en el chut de basuras y de recuperación de materiales dentro de mi conjunto. Hay una persona debidamente, ustedes ven, tiene su máscara, sus guantes, de alguna manera sus vías de protección, tienen sus vehículos propios, son de las asociaciones de recuperadores ambientales de Suba. Este es uno que hace la recolección callejera. Ellos tratan de cumplir algunas normas, ¿cierto? Sin embargo, hay otros que no. Entonces, esto es lo que debemos tratar de impedir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí ven que yo estoy precisamente hablando con él, estoy dando algunas recomendaciones, y efectivamente él decía, pues, no, en la calle a nosotros no nos mata nada. Y dice, bueno, pueda que, no sé, pueda que a ellos no, pero ellos sí se convierten en un vehículo transmisor muy importante. Entonces, ¿cómo no se pueden crear empresarios a partir de una norma? Porque salió una norma que todos los recicladores de oficio tenían que constituirse en empresarios, en empresas prestadoras de servicios públicos, una situación que está llevando al traste el proceso de recuperación y reciclaje en Bogotá y en Colombia. Aquí vemos una tasa de uso y recuperación de papel y cartón. Ustedes ven cómo va ascendiendo y cómo sigue ascendiendo y cómo en este momento se necesita. Imagínense en una situación donde estamos todos
Dice alguien por ahí, perdonen la expresión, cagados, pues necesitamos más papel higiénico. ¿Y de dónde sale? De las grandes recuperadoras. Esto que ustedes ven acá es una recuperadora muy importante, ¿sí? No es un basurero, ni mucho menos. Ustedes ven muchas actividades, muchos materiales ahí recuperándose. A partir de un modelo R2, así lo llamamos residuo recurso, probado, eficiente, eficaz, escalable, replicable, redistributivo para Latinoamérica y el Caribe, y estamos tratando de hacerlo con el consorcio. Este modelo lo implementamos inicialmente apoyando al municipio de Cajicá, lo tenemos estudiado y aquí lo que se pretende es que hay un incremento, ese incremento de aprovechamiento significa una reducción de llevar materiales a los rellenos, de bajar costos y demás. En este momento estamos haciendo una asesoría para unos municipios en los llanos, seguramente vamos a montar allá una planta, ya la existe, pero está desaprovechada realmente. ¿A partir de qué? Esto lo dice ONU Medio Ambiente, pero fue un postulado del semillero de investigación de la Universidad de Residuos y Recursos. Rechazar. La primera R que debe haber es rechazar. Rechaza lo que no pueda reusar, reutilizar, reciclar. Y de residuo al recurso. Aquí vemos algo que hacemos también pruebas con algunos estudiantes y pues yo hace mucho tiempo, esto es una cabaña que construimos con materiales de maderas desechadas de muchas partes. Ese balcón verde que ustedes ven ahí fue de unas camas, de las camas y de los corrales de mis hijas cuando eran bebés, y los pisos y demás fue de un apartamento que remodelaron en Cajicá, en las tablas, todo esto es en material recuperado, de estivas y demás. Entonces hay ideas, yo lo propongo es para que lo vean ustedes. Entonces, ya terminando, el programa académico de Latinoamérica los invita a partir de lo que planteamos desde la maestría ONU Medio Ambiente, el consorcio, ¿a qué? A que cambiemos esta situación. ¿Cómo queremos ver el planeta? Así, ¿cierto? Seguirlo viendo como lo reconocemos y las fotos de la NASA y demás, aunque aquí vemos dos fenómenos, ahí está entrando el huracán Katrina, destruyendo New Orleans, si ustedes lo detallan, o queremos verlo así, con el océano de basuras que tenemos, el continente de basuras en el Océano Pacífico y ahora también en el Caribe, gracias a nuestras irreverencias. Dos retos. ¿Han oído hablar de la botella feliz? Seguramente algunos sí. No son estas botellas de licor, no. Eso nos puede hacer felices por un ratico. Más bien no felices, nos pone contentos, que es diferente, hasta llegar a descerebrarnos. La botella feliz es una propuesta que tienen varios impulsadores de recuperación de empaques flexibles, de galletas, papas, chitos, todo eso que botábamos. Hoy en día es simplemente incorporarlo en esta botellita. La Asociación Nacional de Recicladores y la ARB, la Asociación de Recicladores de Bogotá, los recoge o se les puede llevar allá y ellos están haciendo madera plástica y con esa madera plástica están haciendo casas para sus... Entonces se volvió una solución de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque ayudamos a la comunidad más vulnerable, recuperamos el ambiente no botando esto a la intemperie y fuera de eso tenemos la posibilidad de generar empresa y nosotros como personas cumpliendo nuestra corresponsabilidad. Ese es el reto 1. Para los que no conocían y no saben de la botellita feliz, es muy sencillo, es coger botellas y empezarlas a llenar con todo este tipo de empaques flexibles. Y el reto número 2, que es un poco más complejo, es coger nuestros residuos orgánicos. Ustedes ven acá algunas fotos en proceso. El residuo debidamente desmenuzado, aquí mezclado, ¿cierto? Ya con un poquito de tierra. Aquí ya el producto, el sustrato semicompostado, yo no puedo decir que es un compost maduro, es un compost semicompostado y aquí ya ven el resultado de matas sembradas. Puedo hacer ornamentales, ahora vamos a empezar a probar aromáticas y medicinales y ya tenemos un pseudo jardín aquí dentro de mi apartamento, en un rincón que no aprovechamos, había simplemente una matera, lo volvimos eso. Entonces, aquí es el reto que yo les lanzo, ese par de retos, y dejo abierto, no sé, ingeniero, si hay preguntas, lo que quieran saber adicional.